Bien, hermanos, hemos comenzado a tocar el tema de la predestinación. La predestinación. Para nosotros, una de las doctrinas más dulces y consoladoras, pero que nos levanta preguntas. Es normal que esto nos levante preguntas porque esto no va con la lógica humana. El ser humano no llega a eso. Esa es la lógica divina. La lógica divina está trabajando con parámetros diferentes a los nuestros, porque se relaciona con asuntos eternos que a nosotros se nos escapan a entender, como por ejemplo, ¿cómo usted entendería que Dios no fue creado, no tuvo principio ni tiene fin? A mí me cuesta no creerlo, sino que no lo entiendo, pero así es. Así debe ser Dios, el único Dios que existe, eterno, no fue creado, porque si alguien lo hubiera creado no sería Dios. El que lo creó sería Dios. Entonces, Él es Dios. Así que con esta lógica estamos viendo el punto de la predestinación. Decíamos también que lo primero que yo pretendía con ese mensaje es no contestar preguntas, sino establecer si la Biblia enseña o no enseña la predestinación, y especialmente así como la entendemos nosotros. La predestinación, como la entendemos nosotros, que es, bueno, al menos yo, el de la posición calvinista, aunque no es que sigo a Calvino, así se le llama a esa interpretación de esta doctrina, que Dios predestinó, precisamente como la palabra significa, Dios eligió, escogió desde antes de la fundación del mundo aquellos que iban a ser salvos. La otra posición lo explica de esta manera, que Dios vio en el pasado, vio el futuro y vio quiénes habían de aceptar a Cristo. Y entonces, como vio el futuro, dijo, fulano de tal va a recibir a Cristo, se va a convertir, entonces yo lo elijo, yo lo predestino. Pero decía que esto es una contradicción con el término predestinación, porque esto no sería predestinación, sino simplemente que Dios ratifica en el pasado lo que va a suceder en el futuro. Pero no, es que Dios determina lo que va a suceder en el futuro. Dios determina a los que han de ser salvos. Pero esto levanta preguntas. Entonces, ¿por qué Dios lo hace así? ¿No será Dios injusto porque elige a algunos y a otros no? Dijimos que esto tiene que ver con las consecuencias de la caída. El hombre, Adán y Eva, nos transmite sus genes. El hombre caído no es capaz de decidirse por Dios. Él elige ídolos, pero no elige al Dios verdadero. Porque la naturaleza, la voluntad del hombre está cautiva de su naturaleza pecaminosa. De la naturaleza pecaminosa, el hombre cree en ídolos que él mismo ha hecho, pero evade al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Y él siempre va a actuar así, a no ser que Dios haga una intervención sobrenatural en su vida. Que Dios se le revele de una forma sobrenatural. Entonces la persona intuye que hay un Dios eterno, intuye que esta es la verdad, y se convierte. Y eso lo hace Dios con personas de todas las razas, todos los estratos sociales, aún de religiones. Los saca y los convierte a Él. Y esto es una evidencia de que Dios los había elegido. O sea, si usted está aquí, es evidencia de que Dios lo eligió a usted. Usted recibió a Cristo, es evidencia que Dios lo eligió y por eso recibió a Cristo. Digamos que aquel texto de Romanos 3, no hay quien busque a Dios. Y yo decía, pero yo buscaba a Dios desde pequeño. No, entendí que no era que Dios lo buscaba, yo buscaba a Dios, sino que Dios me buscaba a mí. Y por eso yo lo busqué a Él. Entonces, si Dios no me hubiera escogido, yo sería inconverso igual que cualquiera. Porque estaba muerto en mis pecados. La Biblia dice que estábamos muertos y Él nos dio vida. Un muerto necesita un milagro, no medicina. Entonces, un muerto no elige. Si tú le dices, este es Jesucristo, Él no lo elige. Entonces, al inconverso, cuando tú lo evangelizas, no entiende. Si no es que Dios
le abre el entendimiento. Ahora, platicando de esto, pues con algunos pastores, amigos míos, pero de una posición arminiana, me acuerdo un par de pastores, los dos en tiempos diferentes llegaron, me hicieron el mismo planteamiento. Cuando vimos Efesios capítulo 1, versículo 4, que dice que Dios nos predestinó, y no voy a pasar por esos textos porque los vimos el domingo pasado. Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos de Dios, para ser adoptados. Entonces me dice cada uno, mira, pero Dios no te ha predestinado para salvación, te ha predestinado para ser su hijo, dice, viendo ese texto. Yo le digo, no es obvio que está incluida la salvación, pues ¿cómo me va a predestinar para ser hijo pero no me salva? Me voy al infierno de todos modos. Es obvio que ahí está la salvación, pero si no te convence esto, vamos a un texto más claro. Y entonces fuimos a Tesalonicenses, donde aquí se nos da este versículo. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación. Os escogió en el principio. ¿Cuándo es el principio? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, el principio es la eternidad pasada. Entonces, Dios me eligió allá, no me eligió cuando yo nací, y que bonito, y que ya anda detrás del evangelio, y anda como queriendo aceptar a Cristo, pues lo elijo. Eso es un plan que viene desde la eternidad. Ahora entonces, quedó claro, ¿verdad? Ellos solo se quedaron viendo la escritura, y no me dijeron nada. Se me hace que son pasajes en los cuales ellos no habían reflexionado profundamente anteriormente. Y buenos pastores, amigos míos. Pero ahí se ve la diferencia de la posición. Ahora, habiendo dejado sentado, que yo lo creo y espero que para ustedes también sea obvio, que la Biblia habla de la predestinación. Sí, habla de la predestinación. Es una doctrina bíblica. Ahora vamos a responder preguntas, cuestionamientos que surgen ahí en la mente. Sinceros, porque surgen en nosotros, que ya creemos en Él, pero también surgen en atacantes, en gente que quiere meter controversia acerca de esto. Ahora, contestémonos nuestras preguntas y también contestemos las preguntas de los adversarios que cuestionan la doctrina de la predestinación, que yo creo que también no la van a entender, porque también para esto debe haber una voluntad. Si alguien se cierra con respecto a algo, ¿cómo usted lo va a convencer si ya está cerrado y prejuiciado en cuanto a esto? Pero sí, la Biblia habla de la predestinación. Esta es la doctrina de la predestinación con evidencia bíblica. Pero veamos qué nos dice el versículo 14 en adelante en Romanos 9, donde nos hemos quedado. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? La primera pregunta. Pues Dios es injusto porque elige a unos y a otros no los elige. Ya dejamos sentado que el que se va al infierno no es que Dios sea malo. Es el ser humano quien elige. Dios le da luces para que busque a Dios. Pero la persona evidentemente no ha buscado a Dios aún con todas las oportunidades que ha tenido. Entonces, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, sigue comprobando el hecho de que Dios elige, pero aquí está metiendo otra doctrina también, y la doctrina es la soberanía de Dios. O sea, que Dios, Él tiene el derecho de disponer las cosas como Él quiera. Tiene el derecho de decidir lo que a Él le parece mejor. Y si así lo decide, aunque nosotros no lo entendamos, Él siempre tiene razón.
porque Él es Dios eterno. Creó todas las cosas y se va a esperar que hay ocasiones donde nosotros no las vamos a entender. El punto es que nosotros como cristianos, a pesar de que no lo entendemos, le creemos y nos sujetamos porque reconocemos su soberanía. Pero el hombre natural, el hombre inconverso, no se somete. Entonces le pide a Dios cuentas, que lo convenza, porque si no, no da el paso. Esa es la posición de ellos. Ahora, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Conclusión, versículo 16, o una lección derivada. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino ¿de quién? De Dios, que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Fíjense cómo va centralizando el enfoque en Dios, no en el hombre. Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al que le formó: ¿por qué me has hecho así? Fíjense los cuestionamientos cuando Pablo enseña esta doctrina. Cuando tú enseñas esta doctrina y te hacen estos mismos cuestionamientos, te das cuenta que estás predicando el mismo evangelio de Pablo. Porque si no se levantan estos cuestionamientos, quiere decir que no estás predicando el mismo evangelio de Pablo. Yo diría un evangelio más acomodado a la lógica humana, al ser humano. Entonces, si ves la elección como que Dios eligió a los que lo iban a elegir a él, suena más lógico para el ser humano. Ah, pues sí, entonces se lo merecían. Merecían que Dios los escogiera porque Dios ve el futuro y ellos iban a escoger a Dios. Por ejemplo, dijera: ¿por qué escogió a Edwin Castellano? Ah, porque iba a ser pastor. No. Soy pastor porque él me escogió, pero no es que me escogió porque iba a ser pastor. No tiene que ver con mis obras, tiene que ver con la soberana voluntad de Él. ¿Y quién no va a poder cuestionar? Si Él es Dios. Ahora, gracias le doy a Dios porque me eligió. No encuentro la razón por qué lo hizo. Porque me hubiera condenado también y hubiera sido justo, ¿o no? Hubiese sido justo. Pero esto es gracia, bondad inmerecida de Dios. Pero alguien dirá: bueno, ¿y conmigo por qué no me ha elegido? Tú no sabes. Pero si tú quisieras pertenecer al grupo de los elegidos, quisieras hacerlo, bueno, bien, ven y recibe a Cristo. No, es que todavía no, porque hay cosas que tengo que arreglar, y no, ya cuando sea viejito. Ah, pues ahí está el problema. Tú no quieres venir a Cristo. No quieres elegir a Jesús. Entonces no te quejes contra Él. De que ¿por qué no te eligió a ti? Porque tú no quieres venir a Él de todos modos. Siempre, hermanos, la culpa es del hombre pecaminoso que elige hacer argumentos para evadir su responsabilidad ante Dios. Entonces, ¿por qué le vamos a tratar a Él de injusto si los demás no quieren venir a Él? Y Dios dice a otros: ustedes van a venir a mí, ustedes se me van a convertir. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes la imagen de Ezequiel cuando ve el valle de los huesos secos? Y decía el profeta: secos en gran manera. Y Dios le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Solo tú sabes, le dijo. Huesos, levántense y salga carne de ellos y conviértanse en seres vivos. Los huesos no están muertos, no pueden vivir, a menos que Dios haga un milagro en ellos. Tú eras esos huesos secos. No podían vivir si no hubiera sido por la misericordia eterna de Dios, que te vio y dijo: yo lo quiero salvar. ¿Por qué? No sé. Pero como vimos en Efesios 1, por amor nos predestinó y por el puro afecto de su voluntad. Qué hermoso, hermanos. Ahora,
Si estos son los cuestionamientos cuando tú predicas, es porque estás predicando el evangelio de Pablo. Si no, estás predicando un evangelio más acomodado a la lógica humana, quizás con buenas intenciones. Pero en cuanto a Faraón, ¿verdad? Dios lo endureció el corazón de él. Entonces me preguntan, ¿y cómo es que Dios lo endureció? Mire, fíjese bien en el libro de Éxodo. Las primeras veces que habla de Faraón, dice que cuando Moisés le dijo, Dios dice que liberes a Israel. Faraón endureció su corazón, decía. No dice que Dios se lo endureció, sino que él lo endureció, y lo cita como 2 o 3 veces, que Faraón endurecía su corazón. Después, entonces la Escritura dice, Jehová le endureció el corazón. ¿Pero qué significa eso? Es que Faraón ya tenía endurecido el corazón, ese es el asunto. No es que Dios, porque es malo, lo endureció, no, él ya tenía endurecido el corazón. El que Dios le haya endurecido solamente significa que Dios quitó sus manos de él, y ahí lo dejó a su propia naturaleza pecaminosa. Simplemente Dios ya no intervino para tratar de ablandar el corazón de Faraón, sino como juicio contra él es, eso es lo que has elegido, así te vas a ir. Ese es el hombre. Dios no tiene responsabilidad de salvarle, Dios le da señales, pero el hombre se condena porque él mismo lo eligió. Es bien duro decir esto, porque no se trata de ninguna cosa feliz, pero así es, hay que entenderlo. Ahora, sigue diciendo en el versículo 21, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Con mucha paciencia, día a día Dios da sol, da lluvia, da las señales, y dice la Escritura, todo eso lo ha dado Dios porque es bueno, como señal para el hombre, de modo que no tienen excusa. Les ha dado tantos días de recibir sol, lluvia, oxígeno y todas las cosas, y el hombre no reflexiona y dice, hay alguien, hay Dios, yo tengo responsabilidad con él. No se vuelve a Dios, sino que vive su vida como que nunca hubiese de terminar, como que nunca hubiese de entregar cuentas. Ahora, dice versículo 24, bueno, desde el 23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano. Otra vez, predestinación, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? No solo judíos, sino también gentiles. Esos escogidos, predestinados, no son solamente judíos, son gentiles también. Qué hermoso, ¿verdad? Que aunque no seamos sangre de Abraham, linaje de Abraham, Isaac y Jacob, no seamos israelitas, Dios nos haya elegido. Entonces, aquí estamos nosotros, en este grupo. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío. Se está refiriendo a los gentiles. Porque decimos, ¿cuál es el pueblo escogido por Dios? Israel. Pero Dios cambia y dice, Israel ha resistido la palabra de Dios tanto, y aquellos que no eran pueblo mío, ahora yo los hago mi pueblo y los declaro mi pueblo. Ustedes, hermanos, gentiles, aunque no tengan linaje de Abraham, eso no importa, porque esta es una elección espiritual, es eterna. Esta es mejor que tener linaje judío, hermano, en tu ADN. Esto es muchísimo mejor. Entonces dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Qué hermoso lo que Dios ha hecho. El pueblo de Israel resistió mucho, y más adelante vamos a ver cómo, a pesar de todos los profetas, Israel resistió, se volvió rebelde, y Dios eligió a los gentiles para manifestarse. Mire cómo es esto, hermanos, que la población judía no es muy grande en el mundo. No sé si me equivoco, pero llegué a leer como que eran como 12 millones.
No sé a quiénes están contando, si todos los dispersos del mundo o solo los que viven en Israel. Pero ¿cuántos son los millones de cristianos, gentiles, que han creído en el Evangelio? Superan mucho a la población de Israel. Entonces Dios sobrepasó aquel pueblo que Él eligió por Abraham y ahora tiene un pueblo, digamos, establecido sobre mejores promesas que el pueblo de Israel. Entonces Dios hace lo que a Él le plazca, lo que a Él le parece. Esto es la soberanía y hemos de confiar que lo que Él hace es justo. Ahora, otra pregunta que se nos levanta es, bueno, si Dios ya conoce quiénes son los elegidos, ¿por qué evangelizar? ¿Por qué tratar de ganar a la gente? Si Dios de todos modos va a terminar salvando a los que escogió y a los otros no los va a salvar. ¿Por qué evangelizar? Bueno, cuando tú lees honestamente la Biblia te das cuenta que Dios no te ha entregado a ti la lista de quienes son elegidos, ¿verdad? Solo te dice, ve y háblales. Y no dice, escoge a los elegidos y a los otros. No, háblales a todos. Uno no sabe. Uno evangeliza, trata de ganar a los no creyentes por obediencia a Dios. De que alguien sea elegido, Dios sabrá. Y hemos de entender que los que se van a convertir son los elegidos. Pablo dijo, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la vida eterna. Miren este texto. Cuando Pablo llegó, predicó en Antioquía de Pisidia. Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. ¿Quiénes? Los gentiles. Porque ellos veían la diferencia. No hemos sido linaje de Abraham, no hemos sido del pueblo escogido. Y qué hermoso que Dios nos ha elegido a nosotros también. Ellos se regocijaban con esta inmensa gracia de Dios y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que, fíjense bien en esta frase, todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿A qué le suena eso a usted? Ya estaban ordenados para vida eterna, o sea, elección, predestinación. Ahora, hemos de evangelizar entonces por obediencia. ¿Oramos o no oramos por los no creyentes? Hay que orar por ellos, para que se conviertan. Yo no sé quiénes son, pero yo tengo que orar por todos ellos. Así que yo no le veo problema en eso, porque algunos escogen este tipo de argumentos. Claro, hay lo que se llama el hipercalvinismo, o sea, el extremo de los que creen a la doctrina de la predestinación, pero se van a un extremo no bíblico que es no evangelizar, porque Dios ya sabe quiénes son los escogidos y Él los va a salvar. Este tipo de mentalidad es una mentalidad equivocada que tenían en la época de Guillermo Carey, por el siglo XIX, el padre de las misiones. Él hablaba de ir a la India como misionero y los clérigos de su época se oponían. Y uno de ellos le llegó a decir, jovencito impertinente, o sea, te estás metiendo donde no te toca, ¿va? Si Dios quiere salvar a los paganos de la India, Él lo va a hacer, no necesita de ti, que tú vayas de misionero. ¿Creen que era correcto o no lo que le dijo este clérigo a Guillermo Carey? Era incorrecto, porque Dios nos ha mandado a ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No te ha dado la lista de los elegidos. Así que tú también te puedes llevar sorpresas porque tú no sabes a quién Dios ha elegido. Pero los que Dios ha elegido, cuando tú prediques el evangelio, van a intuir que lo que estás diciendo es de Dios. Es la palabra que ellos necesitan. No tiene que ser que se van a convertir ese mismo día, pero van a ir siendo atraídos por Dios hasta llegar a Él. Ahora, la Biblia también nos está exponiendo, por ejemplo, la rebeldía del pueblo de Israel continua, cuando dice el versículo 27, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Oigan bien, solo el remanente de Israel será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia,
ahí el apóstol está hablando como judío, citando una profecía del Antiguo Testamento. Si Dios no nos hubiera dejado descendencia como judíos, como Sodoma y Gomorra habríamos venido a ser y seríamos semejantes a ellos. El pueblo de Israel no es superior a otro pueblo, hermano. Son pecadores, igual que todos. Aunque el problema de ellos es la arrogancia, porque vienen de Abraham. Tal vez usted no se ha relacionado con ellos, pero existe esto. En el pueblo de Israel existen varios grupos. Están los judíos ortodoxos, que son los más fuertes, judíos reformistas y de otro tipo de judíos, pero hay un residuo pequeño que son los judíos mesiánicos, aquellos que auténticamente vienen de Abraham, Isaac y Jacob y han creído que Jesús es el Cristo, es el Señor, judíos mesiánicos, pero son una pequeña minoría. Los demás guardan una aversión hacia Jesús, hacia el cristianismo, hacia el Nuevo Testamento. Te lo digan o no te lo digan, ellos guardan una aversión y mantienen una actitud de arrogancia, de superioridad sobre los gentiles en cuestiones religiosas. Frases de ellos: ¿y ustedes quiénes son para que se atrevan a querer enseñarnos la Biblia? Si nosotros somos los guardadores de la Biblia, nosotros sabemos el idioma original, ¿quiénes son ustedes los gentiles? Típico de ellos, así lo dicen. O sea, esa arrogancia, Dios la ha visto desde el inicio. Cuando Moisés se está despidiendo de ellos en Deuteronomio, les dice que ellos van a guardar una arrogancia y malas obras hasta los postreros días. Yo sé, yo los conozco a ustedes, les dice Moisés. Yo sé que después de mi muerte, ustedes se van a rebelar. Y no se estaba refiriendo a la época inmediata, después de él, sino a lo largo de la historia. Y si usted lee el Antiguo Testamento, hermanos, es asombroso cómo cada profeta, de los que ellos veneran hasta el día de hoy, los está exhortando, los está reprendiendo, está sacando a luz sus pecados, hasta el último. ¿Quién fue el último profeta en el Nuevo Testamento? Al menos en el orden de los libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. El último es Malaquías. ¿De qué habla Malaquías? Está destrozando a los judíos, sacando a luz la hipocresía en la que ellos viven. ¿Así? Y vino Jesús, el propio Dios de ellos, hecho hombre, el Mesías, y lo rechazan y lo clavan en la cruz. Entonces, Dios ha pasado trabajando con ellos por siglos y siglos, y entonces dice acá que Dios ha decidido trabajar solo con un remanente. Y dice, si Jehová no nos hubiera dejado un remanente, igual a Sodoma y Gomorra seríamos, como judíos. Esto, hermanos, se lo digo porque a veces noto una equivocación en muchos evangélicos que veneran prácticamente el judaísmo. Y de hecho, algunos están volviendo judaicos, están convirtiendo al judaísmo y dejando el Nuevo Testamento y dejando a Jesús. Y los judaizantes, los judíos ortodoxos, están haciendo fruto entre evangélicos y latinoamericanos. Veía esta semana un video de uno de estos judíos que salía diciendo: los judíos estamos asombrados, dice. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Eso no había ocurrido desde hace miles de años, dice. Que fuera tanta gente que se quiere convertir al judaísmo ahora. Así lo decía. Y les puedo dar la referencia. Pero miles de gentiles están viniendo a tocar las puertas de las sinagogas,
queremos volvernos judíos. Y sale el rabí y les dice, ellos no admiten que otros sean judíos. No lo admiten, porque ¿cómo eres un gentil? No tienes la sangre de Abraham. Pero sí, lo que te pedimos es, renuncia al Nuevo Testamento, renuncia a Jesús y quédate en otra categoría, no judío, pero sí en un noágida, un hijo de Noé. Ahora, entonces decía, miles, no son miles, decenas de miles, no tampoco, son centenares de miles de personas. Es un fenómeno que no estamos preparados para ellos, estamos asombrados, nunca pensamos que eso iba a suceder, que centenares de miles de gentiles están queriendo hacer judíos. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque he visto una veneración a los judíos, al judaísmo, a las raíces hebreas. Y yo digo, estos evangélicos no leen la Escritura, no se dan cuenta que Dios ha elegido un residuo, porque dice que la mayoría del pueblo de Israel no son salvos, solo un residuo, un remanente le llama. Y que Él ha elegido ese remanente de judíos y gentiles para hacerlos una sola cosa, la iglesia. Entonces, Dios no tiene sus ojos ni en la cultura, ni en la raza judía, ni en su idioma. No es ese el enfoque. Israel es simplemente una nación más, con todo respeto, pues, como una nación más, y su cultura, qué bonito, pues, el hecho de que tienen la historia de las escrituras, de los profetas que han habido, pero Dios no está diciendo que la nación de Israel es una nación sagrada, como la ven muchos. Es una nación más. Lo que le importa a Dios es ese residuo, ese remanente, porque la mayoría van a ser condenados y están en rebeldía. Y mucho de lo que los gentiles y evangélicos andan tratando de imitar no es Biblia, es simplemente sionismo. Ejemplo, la estrella de David. ¿A dónde la Biblia habla de la estrella de David? Y según la historia, ni David se habla de que tuviera una estrella. Vaya, ni fuentes seculares. Ni la Biblia ni las fuentes seculares. Y cuando vas por la historia se da cuenta que los judíos en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento ni usaban la estrella de David. Dicen que por la Edad Media comenzaron algunos detalles, y esto fue definido por el sionismo. Cuando se organizó el sionismo, pusieron la estrella de David como su símbolo. Pero vienen muchos religiosos evangélicos casi venerando la estrella de David. Ahora, no nos vamos a ir más profundo, porque también la Biblia habla de una estrella, de un dios Renfán que han tenido y que se ocupa en brujería. La estrella de 6 picos y la de 5 picos. Entonces, les digo, hermanos, analicemos las cosas, no nos dejemos de ir así nomás. Recordemos que el linaje que tenemos nosotros, elegidos por Dios, 100% por gracia, judíos y gentiles en un plano igual, hermano. Lo digo para que no tratemos de andar imitando y buscando que mi apellido es judío y que yo tengo... es una locura, hermano. Eso no es así. Estamos en un plano mejor nosotros, de mejores bendiciones. No es que les vamos a despreciar ni vamos a fomentar odio con ellos. No se trata de eso. Pero se trata de librarnos de esa mentalidad, inclusive ligada con el idioma hebreo, donde la gente cree que porque dice las cosas en hebreo estás más cerca de Dios. Se lo digo porque tengo amigos que los saludo y ya me mandan una letanía de cosas, Hachem y que no sé qué, y Baruch y Adonai. Bueno, está bien, así lo dicen, pero no es necesario estar diciendo las cosas en hebreo. ¿Por qué en el Nuevo Testamento no se escribió en hebreo el Nuevo Testamento? Porque los autores de la Biblia no nos quisieron dejar atados al idioma hebreo, porque iba a ser la ocasión para que nos manipularan los propios judíos, que ellos los conocen bien. Ellos eran judíos y los conocían bien, porque Dios lo que quiere es transmitir su mensaje a todas las naciones en todos los idiomas. No hay un idioma sagrado, hermano, no existe. A todos en su idioma,
para ser conocidos, conocido Él. Este es su interés. Y todas las traducciones son buenas, hermano. Vaya, traduzca algo del inglés al español. Yo entiendo si me lo traducen. No quedamos con que no, es que como no, es que deberías de saber inglés porque entonces no entiendes lo que te va. Tampoco es eso, ¿verdad? Entonces sí se puede traducir. Existe la traducción buena. Ahora, seguimos y vemos el interés de Dios es el del remanente. Y cuando habla de que Dios va a restaurar a Israel en el futuro, magnífico. Desde ahí Jesús se les va a aparecer y va a reinar desde allí en el milenio. Pero la iglesia no va a tener una tierra acá. La iglesia, su ciudad es la celestial. O sea, todavía mejor que una tierra aquí, física. Y ese pueblo Israel del futuro es un residuo de lo que existe ahorita. No es la nación de Israel de ahorita. Es ese pequeño grupo de judíos a los cuales Dios va a salvar. Y en el libro de Sofonías creo que es uno de los profetas, y dejaré un pueblo humilde entre ellos. Ese remanente es un grupo de judíos humildes a los que Dios va a restaurar como pueblo de Israel. Ahora, sigamos y veamos esta situación que vamos a presentar aquí, versículo 30 al 33. Con esto vamos a finalizar y dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Salvación por fe. Alcanzar la justicia por fe es que Dios te justifica por creerle, te declara justo y por lo tanto salvo por creerle a Él. Igual que Abraham. Abraham le creyó a Dios y fue justificado. Entonces, ellos no iban, dice, tras la ley y no iban tras la justicia, pero la han alcanzado. Es decir, dice, que iban tras, o dice, han alcanzado la justicia que es por fe, no por la ley. Pero los judíos iban tras la justicia, o sea, a que Dios los justificara, los declarara justos y por lo tanto salvos por medio de la ley. Y nosotros no, íbamos por la fe. Ya les voy a decir por qué. Versículo 32 o versículo 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? El Mesías, el Hijo de Dios, Jesús. ¿Por qué? Porque, bueno, versículo 33, como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ok. Nos está mostrando que los gentiles no hemos tenido la tradición que ellos tienen. No hemos tenido las Sagradas Escrituras. No tenemos ni pizca de sangre de Jacob, de Israel, de Abraham. O tal vez algún poquito, pero yo tengo 2%, por ahí me hice el ADN y salgo con un revoltijo de 17 razas distintas. Así estamos los latinoamericanos, bien mezclados. Pero no tenemos todo eso que ellos han tenido. Sin embargo, han sido grandemente beneficiados por Dios. Millones de millones han venido a Jesucristo, han sido salvos. Sus vidas han sido transformadas por el Dios de Israel, que es el Dios nuestro también. Es un decir el Dios de Israel, porque el Antiguo Testamento es el Dios de los gentiles, dice también la Escritura. ¿Por qué? Porque el hecho de no tener esa tradición y esos conocimientos nos ha hecho no tener arrogancia. Entonces no podemos gloriarnos. Yo soy hijo de Abraham. No, yo no soy hijo de Abraham. Yo lo que necesito es a Dios. Es una de las excusas que le ponían a Juan el Bautista cuando él predicaba. Y Juan el Bautista, que no andaba con medias tintas, les decía las cosas directo. Y les decía, y no comiencen, o sea, yo predico el arrepentimiento, arrepiéntanse de sus pecados y no comiencen a decir, no, hijos de Abraham somos. O sea, como queriendo decir, no estamos tan perdidos. No somos esos pecadores que tú estás describiendo. ¿Por qué? Porque tenemos linaje de Abraham. No digan eso, porque Dios puede
levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, como quería decir, eso no significa nada. Eso no les da la excusa. Se están condenados, son pecadores. No se comiencen a excusar en eso. Entonces, como los gentiles no hemos tenido eso, más fácilmente le hemos creído, porque no traemos esa arrogancia. Y hemos dejado que Jesús sea nuestro Salvador. Y hemos recibido su gracia abiertamente, hermanos. Los que no teníamos nada, que no éramos pueblo, ¿va? Amén, hermanos. Amén. No éramos pueblo, pero ahora somos. Maravilloso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay que celebrarlo, hermano, como un gran golazo, ¿verdad? Del Señor por nosotros, como cuando vamos al estadio, gol, ¿verdad? Así que tenemos todo eso. Gloria a Dios, gracias a Dios. Por eso Jesús les dijo a los judíos: las prostitutas y los pecadores van adelante de ustedes al cielo. A los religiosos, dice, ellos fácilmente reconocen que son pecadores, ustedes no. Por la arrogancia que tiene el que es religioso. Pero ellos van a una justicia por ley, dice acá. Pero ¿qué es lo que pasa con ellos? El versículo nos dice, y Israel, que iba tras una justicia por ley, no la alcanzaron. No son salvos. ¿Por qué dice? Porque iban tras esa justicia no por fe, sino como por obras de la ley. ¿Qué significa esto? En realidad ellos no tienen fe en Dios como parece, sino que en lo que tienen fe es en ellos mismos, en su capacidad para ser religiosos, guardar la ley y reunir méritos para justificarse, no en Dios. Nosotros los gentiles decimos, yo no tengo méritos, todo lo que me queda es confiar en mi Dios, en sus promesas y en su misericordia. Pero ellos no ven eso, ellos ven, nosotros sí tenemos mérito. Y ahí es donde están engañados, ahí es donde tropiezan. Porque esa arrogancia no les permite recibir la gracia de Dios. Porque ellos van a justificarse por ley, por lo que hacemos, porque guardamos la Torá y usted los oye hablar y la Torá aquí, la Torá por allá, la Torá por todos lados. Hablan más de la Torá es la ley, que de Dios. Pero claro, esto no lo digo solo por los judíos, porque digamos esto es el prototipo del religioso perdido, es el judío. Pero esto es más allá. La Biblia con esto nos está explicando que son todos los religiosos en el mundo, sea musulmanes, sea católicos, sean de grupos inclusive evangélicos que se han desviado. Y ahora lo que manejan es falsa doctrina, así como esto, hermano. Justificación por obras, por ley. Y aparentemente se les enseñó que la salvación era por gracia, pero no, ellos ya están diciendo que es por medio de la ley y de guardar los mandamientos y de esforzarse, etcétera, etcétera. Ahora, hay unas posiciones que les digo, analícenlas ustedes, que son, a mí, tal vez usted no lo creerá así, algunos, pero son salvación por obra, disfrazada. Por ejemplo, la salvación se pierde. Algunos creerán que sí. Ese sería otro tema largo y quizás lo vamos a tocar cuando después de Romanos vamos a 1 Corintios. Ahí en el capítulo 5 es bien claro, o tal vez antes lo toquemos. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? No se pierde, ¿verdad? Amén, amén. Ahora, no vamos a tomar el tiempo porque podría demostrárselo ahí con muchos versículos, pero ese es otro tema. Pero la salvación no se pierde. Cuando alguien fue salvo, no deja de ser salvo. Tuvo una conversión genuina, pero ¿y si peca? Bueno, ahí vamos a explicar, 1 Corintios 5. Dios trata como hijo, pero el hombre es salvo. Lo va a reprender, pero es salvo. Pero bueno, a lo que voy es lo siguiente. Si dicen que la salvación se pierde, es salvación por obras. ¿Por qué? Porque de que te salves va a depender de que perseveres. Si no perseveras, te condenas. No, pero Jesús murió y pagó nuestros pecados. Ajá. Pero ¿y si te condenas no pagó tus pecados?
Porque al final es salvación por obra lo que estás predicando. Porque aunque Jesús haya muerto por tus pecados, los pagó, pero al final tu salvación va a depender de que tú hayas perseverado hasta el fin. ¿O no? Sí, es salvación por obra, hermano. La otra posición, la creencia arminiana de que el ser humano tiene la capacidad de escoger a Cristo y de ser salvo si él decide ser salvo. Dice, escuché el evangelio, entonces yo decidí aceptar a Cristo y soy salvo porque yo acepté a Cristo. ¿Cuál sería la diferencia entre tú y tu vecino? Que yo fui suficientemente sensible e inteligente, o como le quiera llamar, para reconocer que yo estaba perdido y acepté a Cristo y me salvó, y él no. ¿Qué es eso? También es salvación por obras. Porque aunque creas que Jesús murió por ti, al final te salvas porque tú hiciste algo. Tú aceptaste a Cristo, tú diste el paso. Pongámosle que Jesús pagó por tus pecados, le pones un 99% de gracia, porque si Él no hubiera muerto por mí, si yo no me salvo, pongámosle un 99%, pero hay un 1% que has puesto tú, que es tu decisión. Ahora, ¿cómo vemos desde otro ángulo esto? Mira, su decisión, usted la tomó. Sí, en la superficie es usted tomó la decisión. Pero ¿qué con lo que dice Jesús? No me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí. Eso significa que si tú aceptaste a Cristo, es porque Él te lo puso. Él estaba trabajando en tu corazón, porque si Él no te hubiera puesto la fe y el arrepentimiento, no te lo hubiera concedido. Tú no lo hubieras hecho. Tú no hubieras dado el paso. Así que esa decisión es simplemente producto de la elección que Dios había hecho de ti. Entonces, ¿qué es? 100% gracia. No tienes ni un 1%. Dios te salvó como los huesos secos. Y los huesos secos, dice, no tenían vida. Huesos secos, vivan. Efesios 2:1. Cuando estabais, Él os dio vida. Él os dio vida. No la consiguieron ustedes. Él os dio vida cuando estabais muertos. No dice enfermitos. Se tomaron una pastilla y se arregló el asunto. Pero pues ustedes decidieron tomarse la pastilla que los iba a salvar. No, un muerto no puede decidir ningún tratamiento. Así que levantarlo sobrenaturalmente. Tú eras eso, hermano. Yo era eso. Yo no hubiera podido. Si Jesús no hubiera trabajado en mi vida, ¿cómo vengo a Él, hermano? Si estoy en la misma condición que Adán y Eva y que todos los pecadores, la misma, no me hacía nada especial. Los mismos genes de ellos. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Aunque sea religioso. El religioso cree más en sí mismo que en Dios. En su capacidad. Es que si yo cumplo, si yo hago penitencias, si yo logro esto, voy a merecer. Es la total equivocación, hermano. Tiene que llegar derribado ante Dios, perdido. ¿Y quiénes eran los que recibían los milagros de Jesús en el Nuevo Testamento? Los perdidos, hermano. Los enfermos, los leprosos, los que no tenían nada, son los que recibían las grandes bendiciones. Y toda aquella élite de religiosos que estaban criticando y cuestionando, ahí se quedaron, hermano. Se condenaron. Jesús les llegó a decir, ustedes son ustedes son víboras, les dijo. Y a los que convierten a su fe, los hacen doblemente hijos del infierno. Peor que ustedes, igual que ustedes. Así se los dijo Jesús. Bueno. Así que, hermanos, veamos esto. El camino entonces que nos describe acá, que los gentiles no tenían tradición, arrogancia, le creyeron a Dios, recibieron la justicia. Y los judíos se enfocaron en sus obras, no en creer en la gracia de Dios, y tropezaron y cayeron. Y esos son judíos y todos los religiosos de cualquier religión. En el fondo es lo mismo. Solo hay dos religiones en el mundo: Caín y Abel. Solo dos religiones. La de Abel es los que creen en la gracia completa de Dios. Se basan en la sangre del Cordero.
el sacrificio del cordero. La de Caín es los que dependen de sus obras. Vamos a orar en este momento. Mientras estamos en oración, quisiera hacer una invitación a, si hubiese alguna persona que no ha dado el paso de recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, yo le digo, mire todo lo que Dios le ofrece. Y si usted tiene ese deseo, no lo corte. El deseo de aceptar a Cristo, hágalo. Mire qué maravilloso, que aunque usted no tenga tradición ni obras, Dios salva gratis a aquel que cree en Él y lo justifica. Recíbalo hoy. Si usted quiere hacerlo, haga una oración donde se encuentra, ahí en la intimidad con Dios, y dígale: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones, que entres a mi corazón. Te recibo en este momento como mi Salvador y mi Señor. Padre, te doy las gracias por este tiempo y pedimos que nos sigas bendiciendo con tu palabra, en el nombre de Jesús.